empezamos con el trabajo de dimensión personal social. Bueno, entonces les voy a ir como contando realmente lo que nosotros trabajamos con esta dimensión. A ver, permítanme en 2 minutos, yo cierro acá esto para que no se vea eso. Bueno, entonces, en la dimensión personal social, primero vamos a verificar de qué se trata la dimensión, ¿no? O sea, siempre que nosotros trabajamos y reconocemos la dimensión personal social, hace referencia más al conocimiento de sí mismo, al conocimiento de nosotros como seres humanos, de quiénes somos, qué hacemos, para dónde vamos, por qué pensamos, qué sentimos, cómo controlamos nuestras emociones, cómo percibimos a nivel interno y a nivel externo, cómo expresamos lo que sentimos dentro de nosotros mismos. Entonces, esa dimensión está muy enfocada a cada uno de los niños que van a tener ustedes en su salón de clase, pero también a cada una de las personas que ustedes van a tratar cuando están laborando. Aquí estoy hablando de los padres de familia, de sus compañeros de trabajo, de las mismas directivas y de ustedes mismas. ¿Por qué es importante conocerse a sí mismo? Porque a sí mismo, cuando uno se conoce y cuando uno sabe hasta dónde es capaz, pues obviamente uno actúa y empieza uno a desarrollar un nivel de personalidad que solo le pertenece exclusivamente a esa persona. Cuando somos pequeñitos, cuando somos niños menores de 12 años, somos muy fáciles de influenciar y de ser influenciados por la personalidad de otros. Entonces, es ese dicho que dice, no, si es que el papá es terrible y es rebelde, con razón, así es la niña. No, la niña es así porque ella es parte de un proceso simbólico. Es decir, como ser humano yo estoy en un proceso evolutivo donde todo lo que yo vea, especialmente en mis tutores o mis cuidadores, tiendo a imitarlo, pero lo imito simplemente porque estoy hasta ahora arraigando mi personalidad. Pero eso no quiere decir que cuando ya tenga los 14, 15 años, que es cuando ya se arraiga la personalidad, vayan a tener ese mismo don que tiene el tío, la abuela, o la mamá, o el papá, la mamá, o alguien que lo cuide. No, ya cada uno es totalmente particular y diferente uno del otro. Y eso debemos tenerlo claro. Primero, porque desde casa empezamos a comparar. No, es que el hijo es igualito a la mamá, o es que la niña es igualita a no sé quién, no. Tal vez son iguales porque hasta ahora están en proceso de crecimiento, pero sucede que esas comparaciones y esas frases hacen mucho daño. Y mucho daño porque ese ser humano que está en formación a veces va a tener un conflicto de identidad y no va a saber realmente quién es o qué es lo que le gusta, porque como entre comillas están siempre diciendo que es igualito a la mamá o igualito al papá, entonces ella o ese niño considera que así debe comportarse, igual como se comporta el papá o la mamá. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con esos comentarios porque a veces nosotros en los jardines infantiles vemos que la mamá es terriblina, la mamá es jodida, no, como que no acepta opiniones y el niño tiende a ser igual. Entonces, ese comentario que hace la profesora, uy, no, es que la mamá es terrible, no sé qué, con razón que tú eres así. Entonces, no, Profe, una pregunta. tener mucho cuidado con eso. Profe. Dime. Sí, señora, dime. Sí. Digamos, hay unos niños que dicen, uy, la verdad es que uno no sabe de dónde salió, porque no se parece ni al papá ni a la mamá, ¿sí? En la actitud. Entonces, en ese sentido, ¿cómo sería? ¿O No, qué no, pasa no, no, mucho con mejor. esos niños? No, pues por lo mismo, ellos ven muchos videos, películas, novelas, escuchan, ven cuentos, ven historietas. Entonces ellos lo que hacen es fragmentar.
de todas esas experiencias fragmentan y van sacando ideas. Y obviamente que como ser humano que está en proceso de crecimiento, pues tienen esas habilidades. No quiere decir que todos los niños que hayan en este mundo tienen arraigada la personalidad del papá y de la mamá, no. También puede ser del tío, el abuelo, que escuchó algo del Sí, vecino en la calle, ¿sí? Y pues sí, hay mucho, ahorita se bombardea demasiado a los niños, no solo con lo que ven en papá y mamá, sino con otras cosas, hasta con las mismas noticias. ¿Sí? O sí, el solo hecho de que una persona X diga, ay, mire, fulanita, y hablan algo del personaje. Entonces, digamos, critican a Duque. Es que Duque es esto, no sé qué, y tiene un ego, si sé cuánto, si hace, si sé qué. Eso nomás hace que el niño, al menos por un día, se porte de una manera distinta, porque él quiere experimentar. Todos esos son procesos de experimentación de él hasta que ya llega a los 14, 15 años y realmente ya tiene su personalidad. ¿Mm? Lo triste mm, es llegar a esa edad y todavía seguir ambivalente, es decir, unos días bien, otros días mal, otros días es de una forma, otros días es triste, otros días es alegre, otros días es súper aislada, alejada, otros días es extremadamente sociable y aún llega a los 17, 20 años y todavía no sabe ni cómo es. Eso sí es de preocupar. ¿Mm? sí, Sí, porque claro. digamos en el caso mío, a veces, bueno, no, no a veces, no, siempre, cuando yo era niña siempre decían que no se sabía porque mi actitud era así, porque mi papá era bastante amable, bastante tranquilo, súper protector y toda la cosa. Y mi mamá ya era más de trabajadora, súper rápida para todo, y yo era como más tranquila. Entonces mi mamá me decía, usted de verdad que no me parece ni a su papá ni a mí. Y yo Mejor, como, mucho mejor, porque eso quiere decir que tú ibas arraigando tu personalidad desde pequeño, ¿sí? Y es que eso es lo mejor. Yo pienso que uno no debe estar comparando, ni comparando uno entre hermanitos, ni comparándolo con papá y mamá, ni con el abuelo, ni con nadie, sino cada uno es como es y punto. Y se respeta, ¿sí? Después es hasta mucho mejor ese tipo de situaciones. Bueno, entonces la mm, dimensión personal hablas de eso, ¿listo? Como de ese tipo de cosas. Pero eso tiene unos procesos. Entonces, pues voy aquí a mostrarles como los componentes o los ejes que hacen parte de esa dimensión personal social. Bueno, algo importante es la relación con sí mismo. Entonces, el niño debe reconocer que existen unas emociones y que esas emociones se deben expresar, pero de manera coherente. ¿Sí? Voy a hablar de uno en especial, el apego. ¿Mm? Las emociones de apego son esenciales desde que nacemos. Nosotros desde que nacemos tenemos un vínculo materno exclusivamente y muy arraigado por la mamá, por el solo hecho de que esa es la que más nos alzó, la que más nos paladió, la que más sentimos cuando éramos bebés, porque venimos del vientre de la madre, entonces es un apego muy grande por la mujer, especialmente por la mamá. Pero cuando esos apegos se dañan, cuando esos apegos desafortunadamente se rompen, se interrumpen por alguna situación X, no se sabe cuál, cuando esos apegos hay una frustración, se genera un bloqueo en el desarrollo de los niños. Algunos niños cuando son pequeños empiezan a sufrir de enuresis, es decir, que se orinan en la cama, que llegan a los 7, 8 años y todavía se siguen orinando. Otros niños empiezan a sufrir de muchas sensaciones de ansiedad, de miedo, de angustia, y no saben qué es lo que tienen. Y a veces es porque el desapego se dio antes del tiempo correcto. Entonces, el apego es esencial, es necesario, pero a medida que crecemos debemos ir desapegándonos de esas personas, porque nosotros no debemos llegar a 80 años y todavía es lo que diga mamá, es lo que diga mamá. No, por Dios, es lo que se diga a nivel lógico y coherente, porque la mamá también tiene errores igual que cualquier ser humano, entonces no es lo que diga mamá, pero tampoco es ese desapego tan exagerado a la madre, porque pues mamá, como dicen, es solo una. Y uno a nivel ético debe amar a su mamá,
por el simple hecho de que le dio la vida, solamente por el simple hecho. Entonces uno la ama, la quiere, la perdona, la respeta, pero eso no quiere decir que todo lo que diga la mamá es lo máximo y es al 100% y ya, y nada se cuenta, porque ahí usted está cerrando la posibilidad de tener una personalidad correcta, ¿no? Es cuando somos pequeñitos, cuando somos niños de colegio, niños de preescolar, nosotros aceptamos que el niño adore a su mamá, que haya un apego, nosotros valoramos ese apego diciéndole vamos a hacer una cartica a la mamá, vamos a hacerle una flor, le vamos a dar un detallito a la mami, todas esas cositas son bonitas, ¿no? Pero cuando ellos llegan a la adolescencia, estos muchachos y estas chicas ya no son pegadas a la mamá, ellos ya quieren estar con los amigos, ellos ya quieren estar compartiendo en otros espacios donde la mamá no los esté mirando, ni fisgoneando, ni los esté a toda hora ahí encima, porque eso es molesto y eso es aburrido. Lo digo porque yo también pasé por la adolescencia y porque tengo hijos. Y ya posteriormente, cuando llegan a la etapa adulta, es decir, estamos hablando 20, 21 años, que es la etapa adulta inicial, el adulto joven, estos muchachos ya obvio, respetan a su madre, quieren a su mamá, la valoran, pero saben que su mamá tiene sus debilidades, ¿sí? Que tiene algunas cositas que a ellos no les gusta, porque ya no la miran con ese apego de que su mamá es lo máximo, sino que es un ser humano que obviamente tiene debilidades y dificultades. Entonces, esa relación de apego es importante, pero hay que irla superando a medida que pasan los años, ¿listo? Es decir, que yo no puedo cumplir 30 años y estar todavía viviendo al lado de la mamá, solo soportando y haciendo lo que la mamá diga y lo que la mamá propone, no permitiendo de pronto que dejen salir a ese muchacho de 30 años porque la mamá dice que no. Entonces ya eso se empieza a confundir en relación de la personalidad de ese ser humano. Bueno, recuerden, a eso se refiere con respecto a emociones y con respecto a la palabra apego, que es muy importante. El resto pues son palabritas que vienen con respecto a las situaciones o experiencias que tienen los niños. Y pues aquí yo les mostré algunas caritas muy chistosas con respecto a las diferentes emociones que pueden expresar los niños. Inteligencia emocional, aprender a conocer esas caritas. Cuando un niño está triste, enojado, cuando está furioso, cuando está desconsolado, cuando está enfermo, cuando se siente con ego alto, cuando se siente como en ese desapego, como con esa pereza, como con ganas de no hacer. Y todo eso te indica a ti con solo mirar el rostro y la posición del cuerpo. Eso es pura inteligencia emocional por parte del docente para verificar y mirar cómo se siente su estudiante. Y pues ya partiendo de eso, recuerden que en las escuelas nosotros como docentes debemos adaptarnos a los niños y no los niños a la profe, ¿no? Siempre las profes se deben adaptar a los nenes, porque ellos hasta ahora están formando un nivel de control de emociones. En cambio, cuando ya son más grandecitos, ya debe haber, no la profe se adapta a los estudiantes, sino que debe haber un equilibrio entre personalidades, donde haya una adaptabilidad y una empatía entre adultos, que ya estoy hablando aquí de muchachos de 15, 16 años en adelante, debe haber un equilibrio y un manejo de respeto de valores y principios. Pero ya la profe no tiene por qué adaptarse a esos jóvenes, y los jóvenes tampoco tienen por qué adaptarse a la profesora, ¿listo? Bueno, entonces sentimientos, pues obviamente ya depende pues las diferentes situaciones que el niño viva. Con respecto a este otro punto, que son los componentes más importantes del desarrollo de un ser humano, y es la confianza y la autoestima. La confianza solo se da dependiendo el nivel de seguridad y aceptación que le den los demás a ese ser humano. Entonces, el solo hecho de jugar en un espacio peligroso, uno le puede decir, bueno, al niño, bueno, esto es peligroso, puede suceder esto, mira a ver, compórtate, ¿sí? O mira a ver cómo debes trabajar, o fíjate qué tal cosa. Y no aquella mamá que
saca al niño de ese espacio, le da su palmada, le dice que ahí no, que mire, que esto, que aquello, y genera todo un show porque está en un espacio donde no debe jugar. Ejemplo, juega en las escaleras. Entonces, es dependiendo cómo actúa ese adulto y es que le genera la aceptación, la seguridad y la confianza del trabajo con relación a él mismo. Por eso nosotros debemos ser muy ecuánimos en cuanto al manejo de emociones, porque eso genera mucho conflicto en los niños. Y con respecto a autoestima, autoestima tiene que ver mucho con el cuidado, los hábitos de aseo, de nutrición, la aceptación del niño, el elogiarlo de vez en cuando. A veces a los seres humanos no hay que elogiarlos mucho porque se convierten demasiado egocéntricos y no pueden superar el nivel egocéntrico, llegan a viejos y todavía con un nivel de egoísmo altísimo, donde creen que todo gira alrededor de ellos y que todo se hace por ellos. Y pues obviamente que eso no es sano, no es sano. Uno sí debe elogiar a los niños, pero no exagerar en esos elogios. ¿Listo? Escuchamos a Rocío. Cuéntame, Rocío, una preguntita. Profe, lo que pasa es que cuando yo empecé a hacer ahorita el contrato de aprendizaje, llegué a transición y ahí en transición había una chica, una niña, que era todo el día chupe dedo. Chupe y chupe dedo. Y uno la mandaba a lavarse las manos y ella no se la quería lavar porque no quería lavarse ese dedo. ¿Eso a qué se debe, profe? Bueno, hay muchas situaciones, pero de las que yo siempre hago referencia es algo que nos enseñó Sigmund Freud en las teorías de la vida de relación sexual. Cuando los niños están en la primera etapa de los 0 a los 2 años, ellos deben satisfacer la necesidad bucal, es decir, la necesidad de conocimiento a través de los labios y la lengua. Cuando se los satisfacen demasiado, tienen tendencia a chuparse en los deditos y todo el tiempo están buscando esa satisfacción porque les generó un ambiente alto, ¿no? Entonces buscan chupar a toda hora un chirito, un tetero, un dedito, o de pronto, es en esos casos. Generalmente ese tipo de satisfacción se da es por eso, porque permitieron que lo hiciera muy seguido. Cerramos los audios, por favor, gracias. Sí. Profe, pero no, ¿eso hace parte de la autoestima? No, eso no tiene que ver con la autoestima, eso tiene que ver más con la satisfacción de necesidades cuando son pequeños. Chicas, vamos a cerrar el audio, por favor, o se lo cierro. Yo misma lo cierro. Profe, yo tengo una preguntita. Usted es la mamá y él es el hijo, y usted es la que manda, la que da las órdenes, no, Profe. Espérame que estoy cerrando acá los audios. ¿Listo? Bueno. Exacto, ya. Bueno, entonces, Profe, Paulita tenía una pregunta, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que mi hijo jamás tuvo como la necesidad de estarse, o yo no sé qué habrá pasado, pero él jamás me chupó dedo, jamás se metió un juguete a la boca ni nada de eso. Entonces, pues yo preguntaba, ¿no? ¿Es necesario que ellos tengan como esa satisfacción, como esa necesidad bucal? O sea, ¿es necesario para los niños? No es necesario, es que todos pasan por esa etapa, todos, independientemente que la mami diga que no la tuvo. Sí la tuvo, porque el solo hecho de chupar tetero, el solo hecho de comer, de percibir las sensaciones gustativas, eso hace parte de la satisfacción bucal. Eso también, sí, porque como comentabas que los niños normalmente pues se tienen, chupan dedo y esas cosas, pues yo dije, pues la mayoría de niños hacen eso. Sí, casi todos los nenes los hacen. Casi no, todos los seres humanos lo hacen, independientemente sea de la raza que sea. Lo que pasa es que de pronto algunos lo hacen con mayor énfasis que otros, ¿no?
Algunos sí necesitan de estar chupando un chupo, si no se pegan el grito más grande y lloran y sufren de ansiedad, como otros no, otros simplemente su comidita. eh, de pronto, cuando son muy, muy bebés, de 3, 4 mesecitos, meten una sola vez las cosas a la boca y ya la perciben y no necesitan de más, porque ya con eso aprendieron. Entonces, y lo pueden superar rápido, mientras que hay chicos o chicas que no. Bueno, entonces les voy a mostrar Bueno, este súper. pequeño video. Quiero que veamos este video, corresponde a algo muy curioso. Espere a ver que esto no quiere prender. No, no cogió. Bueno, este video es de un niño que tiene frustraciones. No cogió. Profe, dale a habilitar contenido para que te salga el video. Pero ya. Les cuento un poquito mientras sale. El video corresponde a un niño que tiene, bueno, por la miradita yo creo que ustedes ya se dan cuenta, ¿no? Ustedes fíjense en la miradita, hagamos inteligencia emocional con el rostro. Ahí se ve que el niño está un poquito como con esa timidez, como con esa angustia. Fíjense que coge un pedacito de trapo en sus manitas y la va moviendo, ¿sí? Que sus ojitos son como de esperando cómo los tratan los demás, etc. Entonces, Ay, que también la carita como la tiene también. ajá, O entonces, sea, que la tiene como sucia, pero así decirlo, también habla mucho. muchísimo. Entonces, aquí vamos a mirar las experiencias de nuestro amigo Lorenzo. No sé si suena, Profe, no se escucha. no se escucha, ¿cierto? Espéreme, ni verá, ya lo hago otra vez. El cazo de Lorenzo. Lorenzo siempre camina arrastrando un cacito. Un día le cayó encima. No se sabe muy bien por qué. Por culpa de ese cazo, Lorenzo ya no es exactamente como los demás. Necesita mucho cariño. A veces incluso llega a ser molesto. Es muy sensible. Y tiene una gran sensibilidad artística. Tiene muchas cualidades. Pero a menudo la gente no ve más allá del cazo que arrastra por todas partes. Les parece extraño, incluso inquietante. Además, este cazo le complica la vida. Muy pocos se dan cuenta de que Lorenzo se tiene que esforzar el doble para hacer lo mismo que los demás.
A Lorenzo le gustaría mucho deshacerse del cazo, pero es imposible. El cazo siempre está ahí y no se puede hacer nada. Un día no puede más y decide esconderse. Y se queda en su escondite mucho tiempo. Poco a poco la gente se olvida de él y ya no le piden nada. Pero afortunadamente, las cosas no son tan simples. Hay personas extraordinarias. Con que haya una es suficiente. Le enseña a espabilarse con su cazo. Le cose un zurrón para su cazo. Ahora le ven muchas cualidades. Aunque Lorenzo siga siendo el mismo de antes. Bueno, entonces me gustaría escucharlas con respecto a la situación que acaban de ver. Bueno, listo, continuamos entonces con nuestro documento. Entonces vamos con la importancia de practicar los valores y los principios desde que somos pequeños. Bueno, voy a hablar un poquito sobre una teoría que es la teoría de Lawrence Kohlberg. Él estipuló e indicó que todos los seres humanos empezamos a reconocer el bien y el mal únicamente hasta que llegamos a los 4 años. Y sí, realmente sí, porque antes es muy difícil que un niño pueda ponerse en el lugar de otra persona y es un nivel de ego muy alto. Por lo tanto, para él, el trabajar principios y valores le queda muy difícil. Y eso es parte de la raza y del proceso evolutivo. Más sin embargo, Piaget, que también es un representante de la teoría del conocimiento, él indica y dice que esos niveles del conocimiento del bien y del mal se dan solo hasta los 4 años, porque precisamente el niño ya empieza a entender y comprender su entorno, empieza a tener unos niveles de relación y de asociación de qué está bien y qué está mal, qué hacemos, cuándo y por qué hacemos cosas buenas y el por qué, y cuándo y por qué hacemos cosas malas y qué consecuencias lleva eso. Entonces se dice que la ética como tal y el manejo del bien y el mal solo se parte de los 4 años por 2 aspectos básicos. 1, el nivel de moralidad y 2, el nivel del conocimiento. Solo hasta que haya un determinado conocimiento se da lugar a ese tipo de componentes, que son los valores y los principios. Por eso nosotros debemos empezar a trabajar desde el preescolar, 3 años en adelante, esos valores, esos principios, empezar a exigirles y a molestarlos muchos sobre ese tipo de cosas. Por ejemplo, un niño que sea disciplinado, que sea obediente, que sea ordenado, que le guste mantenerse aseado, todo eso es importante que el niño lo reconozca como base fundamental de la vida. Y lo mismo, cualquiera de los valores, el amor, digamos, a la amistad,
el de ser tolerante y bajar la guardia cuando estamos muy molestos, el de no ofender al otro porque sí, ese tipo de cositas. Bueno, entonces ya no es solamente porque sí, porque hay que enseñarlo, sino porque ya a nivel de teorías, de dos teorías que se complementan una de la otra, se dice que es necesario trabajar los valores y los principios en los niños. Esto, bueno, tiene que ver más con el trabajo de la tutora o de la persona que lo guía con respecto al desarrollo de las habilidades corporales del niño. Entonces, la autonomía y la independencia son cogidas de la mano. Un niño es autónomo cuando tiene habilidad para expresar sus ideas, dar opiniones, y tiene independencia cuando es capaz de vestirse, de arreglarse, de bañarse solito, de lavarse su carita, de hacer sus tareas solo. Entonces, la autonomía y la independencia tienen que ver una de la otra, ¿no? Autonomía cuando toma su propia decisión de aprender, de querer hacerlo, ¿sí? O el solo hecho de decir, hoy me pongo este pantalón y este otro no. Independencia, el de hacerlo, ¿sí? Porque si todavía depende de mamá para vestirlo, mejor deje que la mamá tome la decisión porque hay que, ¿cómo? Entonces, ¿cómo parte estas situaciones? Desde los 2 años. Partiendo de los 2 años hay que permitirle al niño que se bañe solo, hay que permitirle al niño a que se vista solo, solo tú le alistas la ropita y le pone al niño a que se vista. El niño ya a los 4 o 5 años divinamente puede tender la cama, debe organizar sus útiles escolares, sus jugueticos, sus gavetas. Todo eso ayuda tanto a la mamá para auxiliarse en cuanto a las tareas, y segundo, porque le está enseñando un proceso elemental del manejo de la autonomía y la independencia, ¿no? Esencial para el trabajo en equipo, por ejemplo. Esencial para el trabajo en grupo cuando hacen actividades en los colegios. La autonomía y la independencia es esencial para cuando está en peligro. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué decisión tomar cuando estoy en peligro? Entonces eso le va a ayudar y le va a permitir al niño dar como esa respuesta en determinadas situaciones. Y bueno, otro eje de relación importante es practicar las normas de convivencia y las normas de cortesía. Esto no es tanto personal, es más social. Tiene que ver más con el hecho de mantener una vida en convivencia al lado de otros, el hecho de estar bajo unos parámetros y unas pautas o unos criterios que la sociedad exige, como el solo hecho, por ejemplo, de ahorita es que tú no puedes salir si no tienes un tapabocas. Entonces, obviamente, el hecho de que tú no tengas un tapabocas no te van a dejar entrar en un centro comercial, no te van a dejar entrar a un almacén X. Con solo pensar en eso es una norma, es una pauta social. Y las normas de convivencia y de cortesía son pautas sociales. Pero si no las hacemos partícipes de nuestra vida, si no somos capaces de conocerlas y entenderlas y de practicarlas, pues la misma sociedad se encarga de hacernos el feo, de hacernos a un lado. Y pues qué triste ver que ese tipo de personas van a tener situaciones que después le van a generar problemas hacia sí mismos, es decir, los problemas de autoestima, de aceptación, de que no me quieren, ¿sí? Y se convierten en personas demasiado pesimistas, demasiado tristes con respecto a lo que viven, porque ven que los demás no los aprecian, no los quieren, no los aprueban, no les dan detalles, no son afectuosos con él, pero es por eso, porque la misma sociedad establecieron pautas que él no está cumpliendo y por eso la misma sociedad lo rechaza. Entre comillas, estamos hablando aquí, por ejemplo, de las personas que viven en la calle o de las personas que desafortunadamente les toca trabajar como recicladores y pues obviamente el solo hecho de uno pensar que metió la mano en una bolsa sucia y que después se coge la ropa, la piel, o que de pronto te va a dar la mano a ti para saludarte, uno inmediatamente lo rechaza. Entonces vamos acá a ver trabajo en equipo. Entonces seguimos acá con nuestra información. Vamos acá entonces ahora con posturas relacionadas con la psiquis y la emoción. Bueno, esto tiene que ver mucho, ya les he hablado de algunas teorías, esta viene con
la teoría de Wallach. Dice que las posturas que se expresan a través del cuerpo, que se promueven a través de los movimientos corporales, de la posición de los hombros, de cuando uno frunza el ceño o cuando uno aprieta la mandíbula, todos esos movimientos, esas posturas relacionadas con su emoción y su sentir de ese momento tienen que ver mucho con la psiquis y con los traumas que vienen dentro, con esos tazos de Lorenzo, digo yo, y que representan manifestaciones emocionales. Muchas de esas manifestaciones emocionales vienen desde que somos pequeños. Entonces, aquí les voy a hablar un poquito sobre esa teoría de Wallach. De Henry Wallach se llama el personaje. Él dice que cuando los niños son pequeñitos, de 0 a 6 meses, sus emociones son muy impulsivas, que ellos tienen hambre, lloran, tienen frío, lloran, ellos están alegres, ponen su carita de alegría, si están con sueño tienden a dormirse rápido, o sea, es simplemente innato, es impulsivo y fuera de eso es innato. De 6 a 12 meses, entonces ya se convierten en personas emocionales, porque ya empiezan a leer el rostro, ya empiezan a reconocer cuando la mamá está brava, está seria, está enojada, está con angustia, está con pereza, etc. Y asimismo ellos empiezan a demostrar esas sensaciones. De 1 a 2 años son muy sensitivos, es decir, que manejan mucho la parte sensorial, les gusta estar todo el tiempo en movimiento, ya no se fijan mucho en los rostros, sino en aprender, en curiosear, en andar, en arrastrarse, en caminar, en ir de un lado a otro. De 2 a 3 años se convierten en personas muy proyectivas, porque se dan cuenta que ya no es ese bebé de cambio de pañal, que ya no se limita al moverse, sino que ya puede andar por toda la casa y por todo el jardín como él quiera. Entonces abre gavetas, cierra gavetas, mira allí, mira allá, le gusta estar saliendo, le gusta mirar el mundo, son muy proyectivos, como que van al futuro, como que saben que ya ellos pueden. Y en ese momento, de 2 a 3 años, se dan cuenta que ellos son personas independientes de su madre, que ya no dependen absolutamente casi que en cuanto a sus movimientos de ellos. De 3 a 5 años se vuelven muy personalistas. Se refiere a que son muy dados a lo que los otros hacen. Entonces, si el otro está triste, ellos también. Si el otro está, Sí, eso es cierto. si el otro está contento, ellos también. Si de pronto sucede algún problema dentro de un salón de clase, entonces todos tienden a abrazarlo, a cogerlo, a consentirlo, o sea, tienden a estar mucho con las personas, a dedicarse a los demás y empiezan a dejar ese ego a un lado. De los 5 a los 12 años, entonces ya tienen es un pensamiento más de categorial, es decir, donde destacan las características, las situaciones, los hechos, el por qué suceden las cosas, cómo suceden, empiezan a verificar pues todo tipo de aspectos, por eso se llama categorial, es decir, que separa los elementos o las situaciones del entorno por categorías. ¿Sí? Bueno, y partiendo pues de esta teoría, entonces aquí les voy a mostrar las diferentes emociones que se pueden presentar en la vida, ¿no? De alegría, de triste, de enojo, de pesadumbrada, de pereza, de coqueta, de brava, de gritona, de molesta, de hacer señas, de chistosa, etc. Pero también no son solo eso los diferentes estadios de emociones, sino también en las situaciones de nuestro día a día, ¿no? Mire, situaciones del día a día, cosas que uno hace al día. Cuando se levanta, cuando se mira al espejo, cuando está durmiendo, cuando se va a profundizar, cuando se sienta a escuchar, no sé, algún video o a mirar el celular, cuando está en el bus, cuando está en las oficinas trabajando, o cuando está haciendo oficio. Bueno, en todo momento uno expresa emociones, ¿no? Y esas emociones son parte de nuestra vida. Solo lo único que se pide acá es que cuando esas emociones se den y se empiezan a dar emociones negativas, porque yo la puse por acá arribita, cuando se empiezan a dar esas emociones negativas, ahí es cuando uno tiene que empezar a controlarse. Acá la puse en la parte de arriba. Esta.
Emociones negativas sí, como lo vi. como el hecho de que todo el día estoy en el bus, estoy en la oficina, estoy cocinando, estoy haciendo oficio, estoy haciendo ejercicio y todo el tiempo estoy diciéndome cosas feas, negativas, pues yo me convierto en una persona pesimista, aburrida, en una persona que a toda hora está quejándose, y siente que por todo fracasa, etcétera. ¿Pero por qué? Porque alimentamos esa psiquis con energía negativa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todo lo contrario. Entonces, hablarse en cosas bonitas a sí mismo. La psiquis tiene que ver mucho con las emociones. Por eso hablo de la teoría de Henry Wallach. Si usted a nivel psíquico, si a nivel psíquico usted no empieza a limpiar el cerebro y a quitar, eliminar, borrar lo negativo y empezar a llenarlo con cosas positivas, pues nos convertimos en personas así como las que aparecen acá, nos convertimos en personas de fracaso, en lugar de ser exitosas, que son alegres, que miran siempre el lado positivo de los demás, ayudan, consideran que la vida es maravillosa, etcétera. O sea, así que alimentar nuestro cerebro con cosas bonitas. Y para finalizar, entonces, les coloqué una imagen que es supremamente importante tenerla muy presente, y es esta última imagen que habla de la naturaleza.